Muy buenas noches, Enrique, agradecida por la invitación y bueno, dispuesta creo a conversar un poco sobre las perspectivas del país, ¿no? Así es, porque de eso se trata de conversar. Antes de entrar a los detalles, quería comenzar un poco digamos, un paneo general, porque en los últimos días he estado revisando las entrevistas que tuvimos aquí con usted como presidenta del Congreso, y un rasgo, ¿no? Dos rasgos que me llamaban la atención. Uno es que usted claramente estaba bajo cierto nivel de presión, evidentemente por la situación que se vivía en ese momento en un Congreso fragmentado, donde se pedían censuras, ¿no? Y donde usted estaba jugando, por supuesto, ahí un papel. Pero la otra característica que me llamó la atención mucho fue que en medio de ese mar picado, en medio de esa complicación, usted estaba decidida a sacar adelante una agenda y llegar a consensos, incluso con los parlamentarios que de repente por el otro lado pedían una censura, es decir, usted buscaba los consensos posibles. Lo interesante de la situación es que ahora la ventanilla se invierte, ¿no? Y me imagino que ese es un rasgo que usted quiere aplicar ahora desde la presidencia del Consejo de Ministros. Lo que le va a tocar al gobierno de Pedro Castillo es precisamente buscar consensos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto, Enrique. Mira, yo creo que en general en nuestro país la política progresivamente ha ido de alguna manera precarizándose. Esto no es una cosa nueva, es un proceso que viene además recurrentemente presentándose porque hay factores estructurales que hacen que la política sea una cancha de confrontación y que cada vez eso sea más agudo. Y a veces se presenta en el campo del Congreso, a veces en el campo del Ejecutivo. Yo creo que ahí hay varias cosas que abordar para solucionar esto, pero mientras tanto hay un asunto fundamental. No podemos enfrascarnos en esta suerte de pugnas, de generar situaciones que nos pueden llevar a la inestabilidad. Creo que hay que pensar en principio en el país y pensar en lo concreto. Yo siempre planteo esto de manera muy directa y concreta. La inestabilidad en un país genera muertes, cuesta vidas, ¿no? Mientras estamos peleándonos políticamente por nuestras posturas, la gente se muere, la gente que no tiene, los más pobres son los que sufren los impactos. Por eso creo que es bien importante que en cualquier espacio donde nos encontremos busquemos cómo encontramos por lo menos mínimos consensos para poder avanzar. Eso es lo que yo aspiro, creo que esa es mi apuesta en el lugar donde yo me ubique, ¿no? Perfecto, vamos a volver en unos minutos a la forma de encontrar esos consensos con el Congreso, pero ustedes ya han tenido una reunión para plantear un mecanismo de trabajo que nos permita plantear metas a corto plazo, porque precisamente las urgencias que usted está subrayando tiene que ver con eso, con dar respuestas primero inmediatas. ¿Nos puede detallar un poco cómo está planteando su agenda inicial? Por supuesto, usted luego va a ir a exponer al Congreso, pero ya está chambeando, ya está sobre el caballo. Justamente nosotros desde el momento en que aceptamos esta importante responsabilidad, lo que estamos haciendo es esforzarnos por mirar un poco cómo nos reorganizamos al interno del Ejecutivo, mirar de volver a reafirmar cuáles son nuestras apuestas, cuáles son en este momento las principales urgencias que vamos a abordar y cómo las vamos a plantear. Creo que para eso hay que trabajar en las condiciones. Yo estoy muy empeñada y lo voy a empezar a realizar desde la próxima semana. Estoy empeñada en hablar, acercarme a las diferentes bancadas. Yo creo y confío, porque además conozco a la mayoría de partidos, de agrupaciones políticas, creo que tenemos siempre la posibilidad de acercarnos, de encontrar algunos acuerdos, y eso es lo que hay que hacer, hay que crear las condiciones y luego nosotros hemos definido, de alguna manera estamos reafirmando las líneas generales de este gobierno que no han cambiado, que siguen siendo las mismas, hay que reafirmarlas y creo que
estarán de acuerdo con nosotros, los congresistas, de que hay apuestas que son ineludibles, que están en el marco de la salud, de la educación, de la vivienda, de cómo encontramos apoyo social para la gente que está en las comunidades, etcétera. Esas son nuestras apuestas que hay que reafirmar y creo que eso haremos los próximos días, generar las condiciones y reafirmar las apuestas que tiene este gobierno, ¿no? ¿Usted contaría a la Asamblea Constituyente como una de las apuestas ineludibles? A ver, la Asamblea Constituyente es un tema muy interesante y yo lo quiero plantear así porque creo que hay mucho temor, hay gente que piensa que plantear el cambio o la modificación de una constitución es parte de una ideología comunista y no la es. Yo quiero recordarles que en toda Latinoamérica tenemos ahora un proceso en el que probablemente muchos países se están dando cuenta que en nuevos momentos necesitan reajustar sus normas principales y esa es la Constitución. Pero para eso se necesita generar todo un proceso que nosotros los abogados incluso le ponemos un nombre, ¿no? Generar el momento constituyente, que es que la población sienta que hay una necesidad de caminar a una reforma total o parcial de la Constitución. Entonces esas condiciones son parte de procesos largos, ¿no? Y eso este gobierno por lo menos no lo está planteando y no lo va a plantear de hoy para mañana, vamos a cambiar. Incluso yo he escuchado muchas veces al presidente hablar de generar condiciones, de crear incluso comisiones de expertos, etcétera. Hay partidos políticos que están por su lado en una apuesta por legitimar esto con la ciudadanía, recogiendo firmas, eso también es legítimo, ¿no? Entonces, esto va a ser parte de un proceso, no está como uno de las prioridades de este gobierno en este momentito, porque en este momento lo que importa es abordar la pandemia, lo que importa es mirar cómo hacemos que la educación ahora se fortalezca, cómo retornan los niños a clase lo antes posible, cómo hacemos que en nuestro país la gente tenga acceso a algo tan fundamental como la alimentación. Esa es la apuesta en este momento y sobre todo la estabilidad económica, que eso es una cosa, y la reactivación, que eso es una cosa que va a generar las condiciones como para que la población empiece a sentir que supera la crisis por lo menos, y eso también nos da una condición para pensar en reformas de fondo que, por ejemplo, donde está el cambio de la Constitución, ¿no? Ahora, la estabilidad económica que usted subraya es tan importante. ¿Cuáles son los mensajes que se quiere emitir precisamente para coadyuvar con esa estabilidad? Sí, ahí hay varias cosas, ¿no? Fíjense, estábamos en un momento de crisis después de la pandemia y creo que ahí ha habido una suerte de política económica que se está llevando de la manera más responsable posible. El Ministerio de Economía y Finanzas en este momento está tratando de generar todos los mecanismos como para que podamos conseguir la estabilidad que hemos tenido en años pasados antes de la pandemia en el país, y de hecho ya hay algunas proyecciones bastante optimistas que dicen que por lo menos en el 2022 alcanzaremos algunos niveles de crecimiento que son bastante importantes a nivel mundial, y no lo decimos nosotros, sino que hay una serie de estudios y proyecciones que ya se están haciendo. Ahí el Ministerio de Economía y Finanzas está también tratando de conseguir una serie de recursos que vienen de otro lado como para poder apalancar sobre todo las principales necesidades que tenemos y que han surgido a raíz de la pandemia. En este momento se está hablando, por ejemplo, de cómo generamos algunas condiciones para que la economía también recaude más, digamos, tengamos una economía donde tengamos la posibilidad de
de recaudar más. El ministro de Economía está haciendo un excelente trabajo con las propias empresas las empresas deudoras, para que paguen sus impuestos, sus tributos, algunas ya lo han hecho, saludamos eso, creo que hay que trabajar a esos niveles y además hay que también hablar de las condiciones. Por ejemplo, el tema de la ratificación del presidente del BCR, de que el Ejecutivo haya elegido a 3 profesionales de primer nivel para que ahora formen parte del directorio del BCR, creo que alienta muchísimo, es una señal muy clara de que queremos apostar por una política responsable. Además de eso, yo creo que el gobierno también ha visto cómo a veces cuando hay situaciones de inestabilidad política, eso golpea sobre la economía. Los cambios que se han dado en estos días se ha notado claramente en el tema de volver a generar condiciones para estabilización del dólar, por ejemplo, y yo creo que son señales muy claras ahí dentro del MEF. El ministro Pedro Frank está planteando una serie de mecanismos muy interesantes y bastante responsables que creo que van a ser muy saludables y nos auguran que por lo menos vamos a tener una situación económica si no la que deseáramos, si no hubieran factores como la pandemia, pero creo que al menos se está trabajando para llegar a condiciones óptimas, ¿no? Volviendo a la relación con el Congreso, mañana la Comisión de Constitución está debatiendo precisamente el tema de aprobar por insistencia esta ley que limita la cuestión de confianza. Antes del cambio del gabinete estábamos ya enfrascados en menos de 2 meses de gobierno, de nuevo en este tema que usted conoce muy bien, de vacancias y posibilidades de cuestiones de confianza y, en fin, censuras, etcétera. ¿Qué espera el Ejecutivo del Congreso en estos momentos sobre esta materia? Sí, ese es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho porque yo conozco bastante bien esta discusión que se está dando. Se quiere aprobar una reforma sobre cuestión de confianza que yo creo y estimo que es muy peligrosa, pero además no solamente es mi opinión, el Tribunal Constitucional lo ha dicho muchas veces, no podemos generar desbalance de poderes. Hay un sentido en la regulación de la cuestión de confianza versus la vacancia, etcétera. Son mecanismos para mantener equilibrio de poderes y no se puede tratar de regular independientemente uno de otro, porque lo que se genera es un hecho totalmente pernicioso, que es los poderes entran en una suerte de desequilibrio y uno puede sobreponerse sobre otro. Eso es gravísimo en el marco del Estado de Derecho. Miren, yo entiendo perfectamente que creo que hay un interés legítimo del Congreso, hay una preocupación que obedece también a las crisis que hemos tenido, por supuesto, ¿no? Y creo que detrás puede haber una buena intención pensando que esto puede solucionar los problemas de inestabilidad política que hemos tenido, pero no va a ser así. Yo lo que instaría al Congreso es que reflexionen un poco esto. Incluso creo que podemos trabajar proyectos conjuntos respecto a cómo regulamos los mecanismos de equilibrio de poderes que implican todos los, digamos, procesos en conjunto, cuestión de confianza, vacancia, el tema de las censuras, etcétera. Tenemos que trabajar todo en su integralidad, conjuntamente. Creo que eso solucionaría el problema. Hacerlo así, además empeñarse en aprobar una norma por insistencia pese a las observaciones, lo que va a generar es que nuevamente entremos en una suerte de pugna, digamos, porque obviamente hay que plantear los recursos de inconstitucionalidad correspondientes y eso genera que estemos en un conflicto, yo creo, innecesario, que podríamos solucionarlo de la manera más adecuada. Sí, yo repito, instaría a los colegas del Congreso de la República que reflexionaran un poco este tema y creo que eso sería muy saludable también en el marco de tener una relación adecuada entre los poderes del Estado y generar condiciones de gobernabilidad y no otra vez de inestabilidad, ¿no? Ha sido sin duda bienvenido el relevo en el gabinete, pero hay
en términos generales, pero hay algunos puntos de inquietud entre la ciudadanía y los medios. Uno es el Ministerio del Interior. El señor Barrenzuela ha sido abogado de Perú Libre y, bueno, luego se ha revelado que ha tenido una cantidad de sanciones durante su paso por la policía. Y claro, uno se pregunta si allí podría haber algún tipo de riesgo de manipulación política con eventuales investigaciones donde, por supuesto, participa no solamente el Ministerio Público, sino también la policía. ¿Cómo observa ese tema? ¿Usted lo tenía claro antes de asumir el puesto? Sí, a ver, miren, una cosa que yo quisiera también explicar es que cuando a mí me invitan a hacer, digamos, encabezar el Consejo de Ministros, a ser premier, estábamos viviendo un momento bastante de muchas tensiones al interior del gobierno, del parlamento, de los diferentes actores políticos, y entiendo que ahí se ha trabajado varias propuestas para los ministerios, sobre todo estos que estaban cuestionados para el cambio, y han habido varias propuestas producto de una serie de consensos que el presidente ha conseguido con varios actores. Ahora, siempre es posible que la elección, digamos, de alguno de estos candidatos y quien asume una de estas carteras a lo mejor resulte con cuestionamientos. Miren, yo lo que creo, y creo que eso también es mi compromiso, se lo he dicho al presidente de la República y él por supuesto lo respalda, es que una vez que se nombraban los ministros, mi compromiso es hacer el monitoreo correspondiente sobre su desempeño y también, digamos, las calidades que tiene cada uno como para estar en esas carteras. Entonces, nosotros, por supuesto, creemos que cualquier cuestionamiento es legítimo, vamos a tomar las medidas necesarias para poder aclarar estas situaciones, investigar, que se explique, creo que los involucrados tienen que dar explicaciones y decirles que nosotros estamos comprometidos a hacer la evaluación correspondiente y dar respuesta a estas preocupaciones. Eso es lo que vamos a hacer nosotros para que la población se quede tranquila también de que cualquier cosa no se va a pasar por alto, pero que vamos a proceder a aplicar los mecanismos correspondientes para hacer el seguimiento. Me imagino que el otro sector donde también se va a ver esto de cerca, uno de los sectores es educación. Se lo pregunto porque usted hablaba y se entiende, ¿no?, de las, digamos, conversaciones que pueden haber tenido el presidente, ¿no?, con determinados sectores. Se dice que el nuevo ministro de Educación es, digamos, cercano, ¿no?, a este nuevo gremio. Entonces, en fin, esto tiene relación con la bancada. Pero claro, de fondo, la preocupación es que el sector de educación es crucial, fundamental. Y el tema de la reforma de la carrera educativa y de la carrera meritocrática también lo es, y entendemos que el nuevo ministro incluso llegó a presentar una reforma de inconstitucionalidad. ¿Usted compromete o se compromete a mantener la reforma educativa? Miren, el tema de la reforma educativa es una cosa que seguro tendrá que ser vista justamente por el Ministerio de Educación. Ellos son los expertos y, por supuesto, el ministro tiene mucho que ver ahí. Lo que sí nosotros, yo como premier, lo que tengo que hacer es hacer el seguimiento de qué procesos se están planteando, si esos procesos están en el marco de el avance, digamos, que queremos para la educación en el país, qué debates hay. Lo que hay que cuidar es que esto, cualquier reforma que haya a nivel educativo sea producto de debate, sea producto de un proceso además de revisión estricta donde veamos que estamos avanzando en este sector y que no retrocedamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí el ministro que ha asumido también es consciente de eso. Hay una suerte de situación dentro del proceso educativo, ya hay una reforma en camino, plantear alguna modificación en eso va a necesitar muchos debates. Creo que hay que cuidar eso es lo importante, cuidar que todo sea absolutamente debatido para tomar las mejores decisiones, ¿no? Vamos a ir rapidito a una pausa, primera ministra, pero la quiero dejar con una pregunta, que es, ¿usted cómo se va a relacionar con el Congreso? ¿Va a tener encuentros formales con las bancadas?
observa que con una se va a poder trabajar o con partes de una se va a poder trabajar más que con otras. Volvemos tras esta brevísima pausa. Estas conversaciones con las bancadas, esto por supuesto con miras a lo que es el paso siguiente, evidente, que es ya la presentación para pedir el voto de confianza. Hay una fecha definida, son 30 días, ¿no?, los que tiene usted. Así es, son 30 días los que tiene el gabinete para presentarse ante el Congreso. Yo preferiría que esto se avance, que lo hagamos lo antes posible, pero creo que sí es bien importante lo que mencionabas. Primero, creo que hay que generar algunas condiciones, hay que volvernos a acercar a algunas bancadas. Yo creo que hemos pasado por un momento de crispación política fuerte, pero yo no de ninguna manera descarto que podamos volver a dialogar con varias de estas agrupaciones políticas. Yo con la mayoría de agrupaciones que ahora están en el Congreso ya he trabajado cuando he sido congresista, presidenta del Congreso, y yo encuentro que no hay imposibles ni hay una situación que no se pueda entrar en, digamos, en diálogo, en debate, ¿no? Entonces, ahí yo reconozco que hay bancadas que incluso tienen posiciones bastante interesantes de poder avanzar, de poder llegar a lo que yo llamo los mínimos consensos. Claro. No podemos estar de acuerdo en todo, pero avancemos en lo que sí estamos de acuerdo. Entonces, yo desde la otra semana voy a pedir en reuniones con las bancadas, quiero dialogar con todos ellos, ¿no? Escuchar también las posiciones. Yo sé que hay bancadas bastante duras que de hecho han manifestado que no quieren dar un voto de confianza, pero creo que es importante primero escucharnos. Yo creo que toda preocupación es legítima, yo estoy dispuesta a escucharlos y a debatir con ellos cuáles son sus principales objeciones. Lo que no podemos hacer es cerrarnos y decir, no vamos a dialogar, no te voy a dar el voto de confianza o descalificarnos, ¿no? Yo a veces hasta me causa un poco de gracia cuando escucho, antes de debatir sobre los temas de fondo, escucho calificaciones, ¿no? Comunista, etcétera. Miren, en verdad, sentémonos, conozcámonos primero, sepamos qué pensamos y qué planteamos y discutamos sobre los temas de fondo sobre los que no estamos de acuerdo, pero no empecemos por descalificaciones. Eso no le hace bien a nadie. Yo creo que el Congreso tiene gente ahora muy interesante, muy con la que se puede dialogar. Y yo espero que la próxima semana entremos en este proceso y que, bueno, eso genere las condiciones para ir también al voto de confianza, presentarnos ante el Congreso como corresponde. Perfecto. ¿No? Nos quedan un par de minutitos a ver si en ese espíritu dialogante Lucho Trizano nos puede regalar un minutito, porque hay un par de preguntas que yo quiero hacerle de todas maneras. Es una, hablaba usted, ¿no?, de las calificaciones y prejuicios y demás. Usted, por supuesto, ha tenido esta terapia intensiva, ¿no?, de búsqueda de consensos en el Congreso, pero usted viene de, por supuesto, de un tema ambiental, de una relación importante con la Coordinadora de Derechos Humanos, que le hizo un reconocimiento días antes de asumir esta importante responsabilidad, y usted fue defensora de Máxima Acuña. Fue un caso que dio la vuelta al mundo, en realidad lo conversábamos con Roque Benavides hace unos días. Esto lo conecto con el hecho de que al nuevo ministro de Energía y Minas parece no se le conoce mucho tampoco en el sector. Y estamos en medio de un boom de materias primas y por supuesto usted, como mucha gente, quiere seguramente que en un futuro esto vaya cambiando, pero ¿va a facilitar el gobierno la inversión minera en este momento? Yo creo que eso es clarísimo, ¿no? Y mucha gente piensa que porque yo he defendido temas ambientales soy una antiminera. Miren, yo siempre lo he dicho, incluso en los momentos más álgidos donde yo defendía comunidades que eran afectadas en sus derechos, yo lo que planteaba es que no se trata de ser antimineros, se trata de decirles a las empresas que tienen que trabajar responsablemente. Una empresa que viene aquí a invertir
por supuesto, que puede generar cierta dinámica económica, eso no puede ser una justificación pues para que se genere un abuso, que le quiten el agua a una comunidad, que no sé, que se maten a los animales, que las personas se vean afectadas en su medio ambiente. Yo lo que planteo siempre es que tenemos que encontrar una forma adecuada de relacionarnos con las empresas y de hecho la minería sigue desarrollándose en todo el país, la gran minería. Entonces hay varios lugares donde la gente incluso ha abierto las puertas a la gran minería. Lo que necesitamos ahí es por un lado, regular algunas condiciones, regular mejor algunas condiciones para trabajar de manera más adecuada con estas empresas y eso permitiría también desconflictivizar algunas zonas, pero yo creo que el gobierno ha manifestado que una de las apuestas más importantes, incluso el presidente Castillo lo dijo en su gira internacional, una de las apuestas más importantes es aprovechar los recursos y activar una actividad como la minería. Entonces yo creo que ahí no debe haber prejuicios, no debe haber ningún tipo de situaciones que hagan dudar que la economía puede seguir girando sobre actividades como estas y que a la par pues se tiene que potenciar otras, ¿no? Esa es yo creo, la postura. ¿Cómo va a aterrizar, primera ministra, el tema Camisea? Se ha formado esta comisión multisectorial, el presidente hoy dijo, reiteró su propuesta de recuperar la soberanía también sobre el gas. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es su expectativa frente a ello? Miren, nosotros apenas nos hemos instalado, justamente el día de ayer ya hemos procedido también a instalar esta comisión importante, que es una comisión que dará el primer paso para entrar a este proceso de renegociación, que creo que tampoco es un tema ni del otro mundo, ni por qué escandalizarse. Es más, todos los partidos políticos cuando estuvieron en campaña lo ofrecieron, porque creo que todo el mundo ha evaluado que es una necesidad. Cuando hay contratos que duran tantos años y cuando las condiciones varían y cuando hay situaciones que nos hacen ver que los recursos se podrían aprovechar mejor, pues hay que entrar en un diálogo y en una renegociación. Ya instalamos la comisión, creo que hay una expectativa muy importante en esto, hay un plan de trabajo ya propuesto, yo creo que vamos a empezar con este debate y va a ser muy saludable, creo, para todo el país y sobre todo va a solucionar varios problemas de acceso a nuestros propios recursos, ¿no? Nos despedimos con una pregunta que parece como para esta casa, pero en realidad tiene un significado que va más allá. Usted, y se lo agradezco, hizo referencia en su tuit de hoy, cuando anunciaba esta entrevista, al canal de todos los peruanos. Esa relación, esa concepción, hay que reconocerlo, no parece haber sido la que ha primado durante la presidencia del Consejo de Ministros anterior. Hemos sufrido, incluso, sufrido es mucho decir, pero se han dado ataques importantes en redes sociales por intereses que parecía que ya iban más allá por el lado político. ¿Se va a respetar la pluralidad y el mandato que tiene el IRTP al respecto? Absolutamente. Yo soy alguien que cree en que hay justamente, si tenemos alguna condición indispensable para garantizar la democracia en nuestro país, es garantizar la libertad de expresión. Y si hay un canal y un medio de comunicación que es estatal, la significación de eso es que es de todos los peruanos y que por tanto tenemos que garantizar pluralidad. Eso es fundamental para además garantizar que estamos en un Estado democrático y de derecho. Mi visión es que hay que fortalecer más bien esas miradas de pluralidad, de cómo usamos estos, digamos, instrumentos del Estado, más bien para mejorar, para plantear mejoras de situaciones sociales que nos aquejan a todos los peruanos. Ese es el sentido de tener, por ejemplo, un medio de comunicación. Y yo lamento que se hayan dado malos entendidos, que eso haya generado una
una suerte de desconfianza y desencuentros, pero estamos aquí para asegurar que vamos a respetar escrupulosamente la libertad de expresión, y eso significa respetar también la pluralidad, sobre todo de los medios de comunicación que le corresponden al Estado. Mirta Vázquez, muchísimas gracias por esta conversación. En cualquier circunstancia uno felicitaría, la felicito, pero claro, siempre es una felicitación con cierta cautela por la situación, ¿no?, que pasa el país, pero más que felicitación es desearle alas y buen viento, porque finalmente lo que requiere el país es un clima de gobernabilidad, y yo creo que en la línea usted de búsqueda de consensos que nos está describiendo, allí estamos por lo menos casi todos los peruanos. Así que ojalá tenga usted una buena gestión, porque será un beneficio finalmente para el país. Gracias, Presidenta del Consejo de Ministros, por estar nuevamente con nosotros.